Bendecido día, hermanas y hermanos, un abrazo amoroso. Continuamos con nuestras lecciones del curso de milagro, nuestro entrenamiento mental de vuelta al amor, de vuelta a la paz. Hoy tenemos un ejercicio muy profundo, muy profundo. Yo voy a intentar ayudarte un poco dentro del entendimiento que he alcanzado para que tú también puedas abrevar de la lección de hoy 196 de la mejor manera posible y que se te haga más fácil, más expedita tu decisión de permitir que la misericordia de Dios actúe en ti, de permitir el deshacimiento del temor a Dios en tu mente y así pues puedas alcanzar ese estado de mente recta en donde la culpabilidad no es posible, pues no hay pensamientos de pecado ni pensamientos de ataque, de defensa o de castigo. Así de poderosa es la lección de hoy, la 196. Te voy a recomendar, si quieres profundizar más y vale, por supuesto, la vida, que lo hagas. Con relación a esta lección 196, léete en el libro de texto, capítulo 6, si mal no recuerdo, vas a leerte el mensaje de la crucifixión. Y también sería bueno leerte en el libro de texto, al igual que el mensaje de la crucifixión, leerte el miedo de mirar hacia adentro. Y hay muchos textos más dentro del libro de texto que nos ayuda a comprender a mayor profundidad la lección de hoy. Lección 196. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Vamos a sentir esas palabras. Escúchala mientras la dices. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Respiramos profundo, eso es. Y vamos a leerla. Abrimos nuestros ojitos para leerla juntos. Es muy importante que comprendamos este tema de la crucifixión, que es un símbolo. Nos está hablando, cuando hablamos de crucifixión, nos está hablando de la pena, del sufrimiento, de ese castigo, de esas tribulaciones, ¿ok? De todo ese aspecto sufriente en nuestra mente, en donde vemos echadas las culpas sobre nosotros, ¿ok? O nosotros echando las culpas sobre el otro. Ese es el proceso mental errado de la crucifixión. Cada vez que estoy juzgando y criticando a alguien, le estoy pues colocando la corona de espinas, estoy colocando sobre sus manos esos clavos y enterrándolos sobre la cruz, que es el mundo, ¿ok? Entonces es importante, en el mensaje de la crucifixión se van aclarando todos estos aspectos para que lo podamos entender más profundamente. Así esa parte simbólica también está en nuestra mente. Cada vez que estoy lanzándole la culpa a alguien, buscando un culpable por la situación, queriendo que ese otro pague hasta las últimas consecuencias todo lo que ha hecho, estoy crucificando. O cada vez que me estoy echando la culpa a mí, me estoy crucificando. Pero hoy aparece algo más allá de todo eso en donde nos dice, es únicamente a mí mismo a quien crucifico. Eso quiere decir que cuando estoy atacando a alguien, enjuiciando a alguien, me estoy haciendo mucho daño a mí. Dentro de los cursos o del círculo de estudio, cuando tocamos este tema, hacemos una pruebita con la energía vital en nosotros y vemos cómo está nuestra energía vital al inicio y cómo está cuando lanzo un juicio hacia alguien, y hemos logrado experimentar, haciendo pruebas de kinesiología, cómo la energía vital en nosotros disminuye, se debilita.
pero no somos tan sensibles como para percibir eso sintiéndonos, lo mal que nos cae cuando nos molestamos con alguien, lo mal que nos sentimos internamente cuando estamos atacando a alguien o nos estamos defendiendo de alguien. Todo eso baja nuestra energía, baja nuestra vibra, baja nuestra conciencia. ¿Ok? Ojalá la lección de hoy es para que nos demos cuenta de eso y renunciemos a todo pensamiento de ataque contra nosotros mismos. Vamos entonces con el párrafo 1. Cuando realmente hayas entendido esto, es únicamente a mí mismo a quien crucifico, es decir, es únicamente a mí mismo a quien me hago daño. Cuando realmente hayas entendido esto y lo mantengas, que a veces es lo que nos cuesta, mantenerlo firmemente en tu conciencia, ya no intentarás hacerte daño ni hacer de tu cuerpo un esclavo de la venganza. No te atacarás a ti mismo. Te darás cuenta de que atacar a otro es atacarte a ti mismo. Si nos diéramos cuenta de esto, que cada vez que juzgo a alguien, critico, lo miro con malos ojos, me estoy intoxicando, me estoy perjudicando, estoy trayendo a mi vida cosas negativas, ¿sí? Entonces, allí entonces entenderíamos ese pensamiento de Moisés que me viene ahora, el ojo por ojo y diente por diente, es decir, así como trate al otro, o la regla de oro que nos plantea Jesús, así como trate al otro, así recibiré de mí mismo ese exacto trato, ¿ok? Entonces esa idea, esa regla de oro nos dice que nos comportemos con los otros como queremos que se comporten con nosotros. Bien. No te atacarás a ti mismo y te darás cuenta de que atacar a otros es atacarte a ti mismo. Te liberarás de la demente creencia de que atacando a tu hermano te salvas tú. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y a lo mejor pasaba algo que no estaba bien en la casa, se rompía algo, se desordenaba algo y mamá o papá o el adulto de casa, los abuelos, qué sé yo, decían, ¿quién agarró esto? ¿Quién echó a perder esto? ¿Qué hacíamos entre los hermanos? Entre los que estábamos allí. O la maestra en el salón de clase, ¿quién trata? Cualquier cosa y nosotros, ¿qué hacíamos entre los compañeros? Y cada uno reaccionaba de distintas maneras, ¿verdad? O guardábamos silencio, o acusábamos a alguien, decíamos fue tal, o decíamos yo no fui, procurábamos salvarnos a nosotros, yo no fui, si yo no fui, el otro no fue, el otro no fue, ¿quién queda? Ese debe ser, ¿verdad? El que no diga yo no fui. Todas estas cosas están en nuestra mente y es que si revisamos el Génesis con Adán y Eva, lo mismo le pasó a ellos cuando comieron dentro del sueño de Adán, porque recuerda que Adán comenzó a dormirse cuando le pidió a Dios una semejante, creyéndose que era un objeto de la creación y no un co-creador. Y su semejante es Dios, por supuesto, que es nuestro semejante. En ese instante, pues, Adán soñó que Dios le sacaba de su costilla una mujer que era su semejante y de allí, bueno, todo el cuento hasta los tiempos de hoy. Pero cuando probaron de ese fruto, ¿ok? Inmediatamente acudió Dios y ellos sintieron a Dios y tuvieron miedo porque estaban desnudos y Dios les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? E inmediatamente, ¿qué hizo Adán? La mujer que tú pediste. Ajá. ¿Y qué hizo la mujer? Eva, ¡ah! No, la culebra que estaba en tu Edén. ¿Ves? Inmediatamente echarnos la culpa unos a otros. Y eso es lo que hacemos. Lo que no comprendemos es que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Seguimos entonces. Voy con el párrafo 2. Tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia que es ilimitada y que envuelve todas las cosas en su segura protección pueda hallarse en la idea de que hoy practicamos. ¿Cómo es eso que en la idea de hoy
es únicamente a mí mismo a quien crucifico, ¿cómo es posible que ahí hay misericordia? Y eso es lo que vamos a entender con la lección de hoy. Y hay misericordia porque Dios borra de nosotros todo temor, toda venganza, todo castigo que querramos nosotros infringir en otros o en nosotros mismos por el temor a Dios. Vamos a seguir leyendo. Nos dice entonces, tal vez no entiendas en un principio cómo es posible que la misericordia, que es ilimitada y que envuelve todas las cosas en su segura protección, pueda hallarse en la idea de hoy que hoy practicamos. De hecho, esta idea puede parecerte como una señal de que es imposible eludir el castigo, ya que el ego, ante lo que considera una amenaza, ¿verdad? De que yo mismo me crucifico, lo que considera una amenaza, no vacila en citar la verdad para salvaguardar sus mentiras. Es incapaz, no obstante, de entender la verdad que usa de tal manera. Mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. Y estas son las maniobras del ego cuando ya estamos a 196 días de entrenamiento y hemos estado abrevando de este sistema, ¿verdad? Y del poder del perdón, en donde aparece entonces el ego recitándonos cosas del curso, ¿ok? O de cualquier otra corriente en la que estés y señalándote y haciéndote ver cómo es posible que llevas 196 días y tú todavía estás culpando al otro. ¿Ves que necesitas entonces tener el crucifijo y crucificarte en él? Y entonces recibir el castigo y la venganza. Suelta eso, no sirves para eso. Y todas esas cosas que vienen, ¿ves? Es a lo que se refiere esta parte que acabamos de leer. Entonces, párrafo 3. De esta manera, le enseñas también a tu mente a que no eres un ego, y esto es importantísimo. ¿Para qué nos sirve comprender la dinámica del ego? Para comprender que yo no soy eso, que yo he fabricado un sistema de pensamiento en donde comparto con mis hermanos eso, pero que no soy eso, que soy el Hijo de Dios, que se cree separado y que inventó un ego. Ok, pero ese Hijo de Dios que quiere volver al Padre y que para eso está entrenando su mente, para que su mente retorne a la verdad plenamente. Seguimos entonces. Párrafo 3. De esta manera le enseñas también a tu mente que no eres un ego, pues la forma con la que el ego procura distorsionar la verdad ya no te seguirá engañando. No creerás que eres un cuerpo que tiene que ser crucificado. Y verás, en la idea de hoy, la luz de la resurrección, refulgiendo más allá de todos los pensamientos de crucifixión y muerte hasta que aparezca, ¿verdad? Hasta los de liberación y vida. Entonces empiezan a aparecer en nosotros una vez que vamos descorriendo esos pensamientos de pena, de sufrimiento, de castigo, que son los pensamientos de crucifixión o de muerte, ¿ok? Los intercambiamos por esos pensamientos de libertad y vida. La idea de hoy es un paso que nos conduce desde el cautiverio al estado de perfecta libertad. Mira lo poderosa de la idea de hoy. Demos este paso hoy para poder recorrer rápidamente el camino que nos muestra la salvación, dando cada paso en la secuencia señalada. A medida que la mente se va desprendiendo de sus lastres uno por uno. No necesitamos tiempo para esto. Si acaso estás pensando, imagínate, cuando me logre quitar los pensamientos de culpabilidad, de ataque, de defensa, de pecado, de ser culpable, del temor a Dios, entonces se nos dice, no necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Así que te voy a pedir en este instante, cierra tus ojitos y revisa.
¿Qué tan dispuesto estoy yo y observa en qué porcentaje, del 0 al 100%, cuánta es mi disposición a que deshaga en mí todo pensamiento de culpabilidad, de sufrimiento, de pecado, de dolor, de tener la razón. Muy bien, respiramos profundo y seguimos. 4.3. No necesitamos tiempo para esto, sino únicamente estar dispuestos. Pues lo que parece requerir cientos de años puede lograrse fácilmente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y es allí su misericordia. En un solo instante, es decir, que podemos lograrlo por la gracia de Dios en un solo instante. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otro sin que ello te afecte, te ha clavado a la cruz. El pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otro sin que eso te afecte, te ha clavado en la cruz. De que puedo juzgar a otro sin que eso me afecte, echarle la culpa al otro sin que esto me afecte. Tal vez pensaste que era tu salvación, ese pensamiento, ¿verdad? De que podemos culpar al otro y liberarnos. El otro es el que tiene la culpa, yo estoy libre, ¿sí? 1, 2, 3 por mí, en el juego del escondite. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? En la 5.2, tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representa la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Ves? Entonces, pendiente porque la lección de hoy nos lleva a revisar nuestra relación con Dios. Y de la boca para afuera puedes decir, no, es perfecta, yo oro, hablo con Él y todo esto, ¿sí? Pero si crees que hay cosas malas en el mundo, si crees que el otro hace daño, que el otro está mal, evidentemente Dios no es todopoderoso, tienes algún tema con Dios, Dios no hace las cosas perfectas porque hizo gente mala, ¿ves? Entonces, pendiente con esto y comprender que realmente tenemos un temor a Dios. Tenemos un temor del castigo de Dios. Bien. Y por eso no aceptamos el comportarnos mal, el hacer las cosas mal, lo que creemos nosotros en la moral, que es bueno o que es malo. Y por eso atacamos a todo aquello que creemos que no está bien. ¿Sí? Párrafo 5, vuelvo otra vez, el pensamiento desesperante y deprimente de que puedes atacar a otro sin que ello te afecte, te está clavando en la cruz. Tal vez pensaste que era tu salvación, mas solo representa la creencia de que el temor a Dios era real. ¿Y qué es esto sino el infierno? El temor a Dios, el infierno. ¿Quién que en su corazón no tuviese miedo del infierno podría creer que su Padre, su Creador, es su enemigo mortal, que se encuentra separado de él y que a la espera de destruir su vida y obliterarlo del universo, es decir, anularlo por completo, aniquilarlo del universo? Tal es la forma de la locura en la que crees. Si aceptas el temible pensamiento de que puedes atacar a otro y quedar tú libre, no es posible. Hasta que esta forma de locura no cambie, no habrá esperanzas. Entonces observa que a veces culpamos, por ejemplo, a los líderes políticos o a cualquier líder de cualquiera de las cosas que esté pasando en un país o en una organización y lo señalamos y le decimos 1000 cosas
y estamos pensando que con eso nos liberamos nosotros de la culpabilidad. Él es el que está mal, en él o en ella es en el que tiene que caer todo el castigo, todo el peso, y creemos que eso nos libera. Pero no, eso nos condena, nos hace daño, nos pone en sufrimiento. Y todo eso lo hacemos por el temor a Dios. Entonces, 6.3. Hasta que no te des cuenta de que al menos esto tiene que ser completamente imposible. ¿Ok? ¿Cómo podría haber escapatoria? El temor a Dios es real para todo aquel que piensa que ese pensamiento es verdad y no percibirá su insensatez y ni siquiera se dará cuenta de que lo abriga, lo cual le permitiría cuestionarlo. Mientras no te des cuenta de que abrigas el temor a Dios, no lo vas a cuestionar, vas a estar muy ciego, muy ciega. Es importante que lo revises, ¿sí? Pero incluso para cuestionarlo, para cuestionar el tema del temor a Dios, su forma tiene que primero que cambiar lo suficiente para que el miedo a las represalias disminuya y la responsabilidad vuelva en cierta medida a recaer sobre ti. ¿Ves? Así como Jesús, yo soy el Cordero de Dios, yo me hago responsable. Soy yo quien está percibiendo las cosas así. Soy yo que no he podido traspasar esta primera percepción que veo en el otro para traspasarla y poder ver al hermano, poder ver su miedo y detrás de su miedo la presencia inmaculada de Cristo. Soy yo, me hago responsable. Soy yo, que no he podido ver a Dios en él, no he podido ver a Dios en ella, no he podido ver a Dios en eso. Soy yo. ¿Ves? Pero ya no con culpabilidad, por mi culpa, por mi gran culpa, sino por responsabilidad. Soy yo que estoy equivocado, estoy errado, soy yo que necesito corrección, que necesito mirar esto de otra manera. ¿Ok? Soy yo. Entonces, 1.7. Mientras este cambio no tenga lugar, no podrás percibir que son únicamente tus pensamientos los que te hacen caer presa del miedo y que tu liberación depende de ti. Si das este paso hoy, los que siguen te resultarán más fáciles. A partir de aquí, avanzaremos rápidamente. Pues una vez que entiendas que nada salvo tus propios pensamientos te pueden hacer daño, el temor a Dios no podrá sino desaparecer. No podrás seguir creyendo entonces que la causa del miedo se encuentra fuera de ti. Y a Dios, a quien habías pensado desterrar, se le podrá acoger de nuevo en la santa mente que nunca él abandonó. El himno de la salvación puede ciertamente oírse en la idea que hoy practicamos. Si es únicamente a ti mismo a quien crucificas, no le has hecho nada al mundo y no tienes que temer su venganza ni su persecución. Así que relájate, que cada uno de nosotros son con sus pensamientos quienes nos hacemos daño a nosotros mismos. No le puedes hacer daño a nadie. Cada uno nos hacemos daño a nosotros mismos. Tampoco es necesario que te escondas lleno de terror del miedo mortal a Dios que la proyección oculta tras de sí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Él? ¿Ella? No. Asumo la total responsabilidad. Lo que más pavor te da es la salvación. Eres fuerte y es fortaleza lo que deseas. Eres libre
y te regocijas en ello. Has procurado ser débil y estás cautivo porque tienes miedo a tu fortaleza y de tu libertad. Eso es todo lo que nos pasa. Tenemos miedo a nuestra fortaleza, a nuestra voluntad, nuestra libertad y a ser quienes somos. Entramos en pequeñez. Léete entonces la contraposición entre la pequeñez y la grandeza. Sin embargo, tu salvación radica en ellas, en la fortaleza y la libertad. Hay un instante en que el terror parece apoderarse de tu mente de tal manera que no parece haber la más mínima esperanza de escape, ¿verdad? Cuando nos nublamos nuestra mente y estamos allí en ataque, en defensa, Cuando te das cuenta de una vez por todas de que es a ti mismo a quien temes, y esto hoy a mí me cayó, ¡plin! Es a ti mismo a quien temes, es a mí misma a quien temo. La mente no se percibe a sí misma dividida. La mente se percibe a sí misma dividida cuando nos damos cuenta del miedo que nos tenemos a nosotros mismos. Esto se había mantenido oculto mientras creías que el ataque podía lanzarse fuera de ti y que éste podía devolvérsete desde afuera. Parecía ser un enemigo externo al que tenías que temer, y de esta manera un Dios externo a ti se convirtió en tu enemigo mortal y en la fuente del miedo. ¿Ves? Y ahora, por un instante, percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte, porque estamos jugando a autodestruirnos por la culpabilidad. ¿Ves? Y ahora por un instante percibes dentro de ti a un asesino que ansía tu muerte y que está comprometido a maquinar castigos contra ti hasta el momento en que por fin pueda acabar contigo. No obstante, en ese mismo instante es el momento en el que llega la salvación, cuando tocamos fondo, cuando nos damos cuenta del miedo que nos tenemos por esa capacidad que creemos tener de autodestrucción, de muerte, de crucifixión, de castigo. Y allí en ese instante aparece la salvación, pues el temor a Dios ha desaparecido y puedes apelar a Él para que te salve de las ilusiones por medio de su amor, llamándolo Padre y a ti mismo su Hijo. Reza, reza, reza para que este instante llegue pronto, hoy mismo. Aléjate del miedo y dirígete al amor. No hay un solo pensamiento de Dios que no vaya contigo para ayudarte a alcanzar ese instante e ir más allá de él prontamente, con certeza y para siempre. Cuando el temor a Dios desaparece, no queda obstáculo alguno entre la santa paz de Dios y tú. Cuán benévola y misericordiosa es la idea que hoy practicamos. Acógela gustosamente, como deberías, pues es tu liberación. Es a ti a quien tu mente trata de crucificar, es a ti a quien tu mente trata de crucificar, mas tu redención también procede de ti, de esa identidad de hijo de Dios. Entonces te dejo allí meditando